Ya. ¿Sí? Para los que no conocen a Francisco, Francisco Foster es profesor adjunto del Centro de Modelamiento Matemático y del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile. También es investigador asociado en el Instituto Milenio de Astrofísica. Realizó su estudio de pregrado en la Universidad de Chile, licenciatura en Astronomía e Ingeniería, y obtuvo el DPhil de la Universidad de Oxford, estudiando los progenitores de las explosiones de supernova de tipo 1A en 2009. Dirigió la instalación de un telescopio robótico en Centro Tololo en 2011 y dirigió el programa High Cadence Transit Survey, HITS, que fue pionero en el descubrimiento en tiempo real de explosiones de supernova utilizando grandes detectores digitales entre el 2013 y el 2018. En el 2018 dirige el Alerce Broker, que es una herramienta de última generación en la interfaz entre la astronomía y la ciencia de los datos para cribar millones de alertas nocturnas generadas por los grandes telescopios de Etten-Ue. Y hoy día nos va a hablar de el Universe in a Stream, Challenges and Progress of the Alerce Broker. Bienvenido, Francisco. Gracias, Susana. La charla en español, ¿cierto? Sí. Ya, ok. Ok, bueno, bienvenidos a todos, gracias Susana por la introducción. Entonces hoy día les quiero contar un poco de este proyecto Alerce que mencionó Susana, que en realidad es una colaboración que ha ido creciendo y de forma interdisciplinaria, interinstitucional. Realmente son muchas instituciones que están involucradas y básicamente han sido principalmente financiadas por el CNM y el MAS. Y ahora se está aliando en una colaboración estratégica con el Data Observatory. Entonces pueden ver que está la Universidad Austral, Adolfo Ibáñez, Católica, Chile, Concepción, UNAD, la USACH, UTEM, Valparaíso y distintas instituciones como Reuna, Amazon, el HBC y instituciones internacionales como CD3 en Caltech, Instituto of Applied Computational Science en Harvard y Dirac Institute en la Universidad de Washington. Realmente es el trabajo de muchas personas y tratamos de mantener esta colaboración lo más abierta posible porque creemos que estamos construyendo una herramienta que es de infraestructura crítica para el país. Y bueno, también pueden ver acá 3 publicaciones que fueron recientemente liberadas en ARCA y están a punto de ya ser aceptadas en los journals, en distintos, en Astronomical Journal. Entonces, bueno, primero, básicamente, ¿qué es Alerce? Es un broker astronómico, significa que es un sistema que es capaz de procesar eventos astronómicos en forma de stream y comunicarle a la comunidad aquellos que son más interesantes o por lo menos caracterizarlos para que sean útiles. Entonces, pero antes de eso le voy a hablar, dado que no sé en realidad cuál es el background de cada uno, voy a hablar un poquito de datos astronómicos. Entonces, para poner un poco el contexto, ¿qué particularidades tienen los datos astronómicos? Son datos que tienen distribuciones heteroscedásticas, es decir, los errores no son idénticamente distribuidos en todas las mediciones, es muy raro tener eso. Cuando tienes serie de tiempo, el sampleo es irregular, muchas veces tienes data como upper limits, sensor data, y es multibanda. Tienes también imágenes en distintas frecuencias, desde radio hasta rayos gamma, cubriendo todo el espectro electromagnético. Generalmente se trabaja cuando uno hace un descubrimiento a muy baja señal de ruido, entonces tienes que ser capaz de extraer la mayor cantidad de información posible de los datos que tienes. También tienes espectroscopía, que es básicamente pasar la luz por un prisma y ver cómo se descompone en función de la longitud de onda. Y tienes también cubos de datos que pueden ser combinaciones entre imágenes y espectroscopía e incluso series de tiempo de cubos de datos. O sea, en realidad esto puede tener muchas dimensiones. Y entonces hay una gran riqueza para probar nuevos métodos de análisis de datos, para hacer investigación, obviamente, pero yo creo que en particular para hacer data science es un campo muy fértil todavía para descubrir cosas. Una cosa interesante que está ocurriendo en astronomía es la explosión en el volumen de los datos y el volumen del universo que estamos observando, que no está impulsada principalmente por el crecimiento de los telescopios, que es como evidente. Chile ha sido muy beneficiado por la instalación de grandes telescopios, los mayores del mundo, pero si uno ve la evolución de, por ejemplo, el área de espejos en el mundo, que está creciendo de forma exponencial, y lo compara con el número de galaxias que se observa por año,
se da cuenta que en realidad el número de galaxias observadas por año crece de forma exponencial también, pero mucho más rápido que el crecimiento de los telescopios. Y de hecho se parece mucho más a la ley de Moore, que es el número de transistores por CPU. Es decir, la astronomía también está siendo fuertemente impactada por los transistores, los semiconductores. Entonces esto implica también un tremendo salto en producción de datos. Y en particular hay una nueva generación de telescopios de gran campo angular y gran diámetro en área colectora, que son los telescopios de levantamiento, de survey. O sea, en este gráfico se muestran algunos de los telescopios ópticos más importantes. Y acá muestro dos variables. Una es el campo de visión, qué tan ancho puede un telescopio observar en el cielo, y el área colectora que dice qué tan profundo puedes ir. Y bueno, acá el producto de ambos se llama el Etendu y está indicado por el tamaño de los círculos. Y acá claramente se ve que hay un telescopio que domina todo esto, que es el SST, o el Vera Rubin Telescope Observatory, que está siendo construido en Chile y que se espera que esté funcionando el año 2023. Y acá pueden ver el campo de visión de distintos telescopios, algunos más profundos que otros, comparados con el tamaño de la Luna. Entonces, para que tengan una idea del tamaño de estos detectores. El detector del SST, que se muestra acá, va a tener 3.000 millones de píxeles. Entonces, cada noche va a producir del orden de 15-20 terabytes de datos. Y acá está el SST siendo construido justo durante el eclipse el año pasado. Entonces, esto nos pone en una gran ventaja, como una oportunidad tremenda para el país. Y si ven acá, acá se muestra la producción diaria de datos de distintos de estos telescopios de levantamiento, survey, y pueden ver que hay un salto realmente cuántico acá, como un orden de magnitud que se origina por el LSST. Y si uno grafica, no el área colectora, que es lo típico que la gente compara cuando habla de que Chile es la capital mundial de la astronomía, sino que compara cuánto es el Etendu, que es el producto de área colectora por campo de visión en el mundo, y estudia la fracción de ese Etendu que está en Chile, se da cuenta que en realidad Chile va a tener más del 60%. Entonces, en términos de información, Chile también va a ser la capital mundial de la astronomía, por lo menos en la próxima década. En esta década ya. Sí. Probablemente en los años 2030 este volumen de datos va a ser superado por el Square Kilometer Array, un radiotelescopio, pero por lo menos la próxima década Chile va a ser la capital. Y acá pueden ver un estudio que se hizo al respecto. Bueno, y volviendo entonces un poco al tema de los telescopios de levantamiento, de monitoreo del cielo, en realidad vienen en distintos sabores. Hay telescopios que están en la Tierra, otros que están en el espacio, en radio, en ondas gravitacionales ahora, también con los nuevos detectores de ondas gravitacionales. Y todos estos telescopios van a estar monitoreando el cielo todos los días, todas las noches. En caso de los radiotelescopios pueden estar día y noche. Y van a generar un stream de datos que, sin una capa que sea capaz de ingerirlo y procesarlo y ponerlo en contexto, va a ser muy difícil saber qué hacer con ello. Entonces, en general, lo que uno quiere hacer es, estos telescopios que están monitoreando, están tratando de identificar aquellos objetos más interesantes que uno va a seguir con telescopios especializados de seguimiento. Es decir, que tienen espectrógrafos, por ejemplo, o que son muy rápidos para reaccionar, o que están en el espacio donde las condiciones observacionales son comparables con las de la Tierra. Pero para hacer esa conexión se necesita una nueva capa, que es básicamente los brokers. Y acá es donde está el ERSE. Entonces, los telescopios de survey van a alimentarlos a los brokers, que van a ingerir y van a procesar y clasificar este sistema de datos. Y esta información se la van a pasar o directamente a los telescopios o también a los Target and Observation Managers, que van a ser otra capa más en este ecosistema, que son los sistemas que finalmente toman la decisión de dónde observar. Y también lo van a hacer de forma automatizada. Entonces, cada investigador va a tener su función objetivo y entonces los TONS van a tratar de poner de acuerdo todas estas funciones objetivo con algún tipo de optimización multiobjetivo, que no sé exactamente cómo ir a hacer, pero ellos finalmente toman la decisión y le dicen a telescopio ya, apunta en esta dirección. Entonces, ¿qué se necesita para este futuro ecosistema? Primero se necesitan herramientas para adquirir y procesar estos datos.
y esto ya tenemos décadas de experiencia en astronomía, cómo diseñar un survey, cómo procesar las imágenes, cómo detectar transientes. Y en las últimas, yo diría, 10 años ya además hemos ido incorporando Machine Learning para identificar aquellos objetos más interesantes usando Machine Learning, como redes convolucionales o Random Forest o con algún tipo de clasificador. Pero luego vienen estas nuevas capas que no existían, que son los de filtrado y clasificación. Y acá están los brokers. Nosotros somos uno más de los brokers que existen. Antares en Estados Unidos, LASER en Inglaterra, Alerce en Chile. Y también hay otros brokers más experimentales. Y estos lo que hacen es agregar la información que viene del mismo objeto de distintas alertas, cruzar esos datos con otros catálogos, que se llama cross-matching, y clasificar eventualmente en categorías, que pueden ser categorías con una taxonomía física o una taxonomía más fenomenológica, distintas formas de clasificar. Como les decía, entonces después vienen los Target Observation Managers, que priorizan y le dan la instrucción al telescopio de dónde apuntar. Entonces acá está el tema de Machine Learning accionable. Y por último, la investigación científica requiere tener algún tipo de interpretación física, de entender la naturaleza de algún fenómeno que no se entendía bien. Entonces, es importante también acordarse que sin esta capa final, en realidad esto no tiene mucho sentido. Entonces, esa es una parte también importante del puzzle. Y una cosa que yo he ido aprendiendo con el tiempo, que en realidad uno le dedica mucho esfuerzo a estas primeras capas, y después te das cuenta que en la práctica donde más tiempo te gastas es en esta parte final, antes de la publicación. Entonces, bueno, tampoco es secreto que Chile es privilegiado en términos de infraestructura, no solamente de los telescopios de monitoreo, sino que también telescopios de seguimiento. Entonces esto realmente nos presenta con una oportunidad única de jugar un rol importante en esta nueva década que viene, de grandes telescopios de survey, de nuevos fenómenos que no se conocían y quizás qué cosas nos va a sorprender del universo. Y para se entienda un poco más de dónde viene este proyecto, varios de nosotros participamos en un survey que se llama el Heightened Transit Survey, que usaba una cámara que está en Cerro Tololo, en el telescopio blanco, que se llama el Dark Energy Camera, que es una cámara de 500 millones de píxeles, que observaba algunas semanas de forma como experimental para monitorear el cielo de forma muy rápida, con muy alta cadencia. Cada 2 horas volvíamos a la misma zona del cielo. Y esto nos hizo producir un stream de alertas de alrededor de 100.000 por noche. Después de este experimento, que descubrimos supernova en tiempo real y fuimos pioneros de alguna forma en eso, nos dimos cuenta que el desafío que venía para después era el procesamiento de esas alertas y la clasificación de esas alertas. Y para eso nos pusimos como meta clasificar el stream de datos producido por otro telescopio, que no está en Chile, que está en Estados Unidos, el Zwicky Transit Facility, que se esperaba produjera del orden de 1 millón de alertas por noche en ese momento. Y hace un año ya estamos ingiriendo esos datos y clasificándolos de forma automática. Y eso como un salto intermedio para llegar a donde queremos, que es procesar el stream de datos del SST, este telescopio que les conté antes, que va a producir del orden de 10 millones de alertas por noche. Entonces, realmente una cantidad no menor y no va a ser fácil procesar este gran volumen de alertas. Y hay que considerar que cada alerta contiene imágenes, contiene metadatos, no son paquetes pequeñitos de datos. Entonces, básicamente las herramientas que usamos hoy día no escalan directamente. Entonces, hay desafíos enormes en ese sentido. Entonces, ¿qué contiene una alerta? En el caso de ZTF, las alertas contienen imágenes. La imagen, por ejemplo, que se tomó anoche con una imagen de referencia, la diferencia entre esas dos y varios datos asociados, como flujo, etc. Y también información acerca de observaciones previas y no detecciones asociadas a esa zona del cielo. Y eso hoy día ocurre como del orden de 200.000, no era el millón que nos habían dicho, y más o menos 30 minutos después de la observación. En el caso del SST,
el producto va a ser similar, las detecciones van a venir con sus metadatos, pero van a ser solamente 60 segundos después de la observación, van a ser 10 millones por noche, y 24 horas después uno va a tener información de lo que había sucedido antes en esa zona del cielo. Es decir, por ejemplo, en el último año todo lo que pasó en esta zona del cielo puede ser, no pasó nada, o puede ser, justo hace 3 meses ocurrió algo en esa misma zona del cielo, y eso te da una pista de que era alguna estrella de algún tipo particular. Entonces, lo que se requiere para trabajar en este ecosistema además de estas herramientas, es una interoperabilidad. Que todas estas herramientas se conecten de forma fluida. Entonces, todos estos brokers y TOMs van a trabajar con APIs para poder hablar de forma programática entre ellos. Y esto también es muy importante y por lo tanto requiere definir ciertos estándares, pero no poner demasiadas reglas tampoco para no frenar el desarrollo, pero ahí requiere un equilibrio entre estandarizar y ser flexibles. Entonces, ¿qué es Alerce? Alerce es una iniciativa liderada desde Chile para construir un broker para el SST, para la comunidad del SST, pero también para otros telescopios de gran entendido. Los objetivos son facilitar el estudio de objetos transientes y variables, cosas que cambian en el cielo. Y queremos hacer esto, una clasificación rápida de estos objetos, para poder reaccionar y gatillar observaciones con otros telescopios de forma rápida antes de que los eventos hayan evolucionado. Queremos ser flexibles para adaptarse a distintos casos científicos, porque sabemos que la astronomía se mueve muy rápido y lo que hoy día parece importante puede que en 10 años más no lo sea. Y bueno, para que conecte los survey y los follow-up resources. Entonces, algunas de las preguntas científicas son los objetos transientes, todo tipo de explosiones, que al final nos pueden ayudar a responder cómo se expande el universo finalmente. La historia del universo, las estrellas variables, que nos ayudan a entender cómo está la materia distribuida en nuestra galaxia, aparte de la naturaleza de distintos eventos. Perdón. Agujeros negros supermasivos, que son objetos más bien estocásticos, que tienen discos que brillan, y estos te dan pistas acerca de cómo evolucionan las galaxias. O asteroides también, es un área nueva que estamos incorporando, que es el estudio de objetos que se mueven en el sistema solar, que potencialmente pueden ser peligrosos, y nos dan pistas de cómo se formó nuestro sistema solar. Entonces, acá pueden ver algunas fotos de cómo ha ido evolucionando el proyecto. Partimos en 2018 pensando en estas cosas, una reunión en Valdivia, hacemos hackathons regularmente para ir aceitando nuestro equipo. Una reunión en Santiago el 2019, La Serena y Concepción en enero de este año. Esta fue una hackathon que organizamos, estuvo Susana también participando, y fue súper interesante y salieron resultados bien bonitos. Y nuestra comunidad también incluye a nuestros usuarios, que nos ha sorprendido que ha crecido más de 2.000 usuarios y más de 50 países. Entonces realmente estamos teniendo un impacto en la comunidad astronómica mundial. Una cosa súper importante para este proyecto que yo he ido aprendiendo a medida que hemos ido avanzando es la metodología de trabajo. Son realmente importantes y en este caso estamos trayendo muchas técnicas de la industria para poder funcionar como equipo y estar a la altura de los desafíos que se vienen. Que una persona sola o un par de personas no pueden resolver este problema. Esto requiere de trabajo en equipo y de usar los mejores en distintas áreas. Entonces funcionamos con sprints de 2 semanas, centrados en casos de uso, donde tenemos una reunión cada 2 semanas donde se planifica en mucho detalle lo que se va a hacer en ese sprint. Y además de eso tenemos reuniones cortas todos los días. Hay áreas que son infraestructura, machine learning y astronomía, que tienen reuniones semanales. Y una cosa nueva que estamos haciendo desde la semana pasada es que al grupo de ingeniería les damos tienen un día para hacer lo que quieran. Entonces, le llamamos los side projects. Entonces eso nos mantiene como más creativos y nos permite también probar cosas que de otra forma no podríamos.
Y acá hay algunas de las herramientas que usamos para poder coordinarnos. Una cosa que me sorprende es que en un año, por ejemplo en Slack, que es una herramienta que se usa mucho ahora para trabajar de forma colaborativa, tenemos más de 130.000 mensajes. Es impresionante la cantidad de información que fluye para hacer que esto funcione. Y demuestra que en realidad esto se necesita tener una comunicación muy fluida. La infraestructura que tenemos se divide en dos, básicamente la parte que tiene que ver con entrenar modelos y la parte que tiene que ver con funcionar en operación, en producción. Entonces, yo creo que el mayor desafío para nosotros ha sido esta parte, porque no es algo que estamos acostumbrados en la academia. En términos de entrenamiento, hemos usado el supercomputador, el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, distintos clústeres de GPU en distintos lugares, y también Amazon y infraestructura en Reuna, usando, bueno, TensorFlow, PyTorch, todas estas herramientas de Machine Learning, pero también Spark para procesamiento masivo de datos. Para la mensajería, usamos herramientas como Kafka. El almacenamiento, usamos Amazon Web Services S3, usamos base de datos Postgre y estamos trabajando para movernos a Cassandra, base de datos no SQL. Y también usamos containers y estamos trabajando para operar todo esto con Kubernetes, que es una forma de sincronizar todos estos containers con servicios y poder escalar fácilmente, agregar nuevos servicios, etc. Pero estas son herramientas que son muy usadas en la industria de los datos. Entonces, ¿cómo funciona la pipeline de alerce? Una vez que te llega una alerta, tienes un stream de alertas que viene, y lo primero que hace es clasificarlo en base a sus imágenes. Entonces acá tenemos un clasificador temprano, que está basado en estas imágenes, una red convolucional, y eso nos clasifica las alertas en 5 categorías simples, y nos permite gatillar seguimiento, o anunciar primero estos descubrimientos a la comunidad, y gatillar seguimiento que nos permite hacer ciencia. Por otro lado, también hacemos este cruce con otros catálogos. Y también agregamos alertas de un mismo objeto para construir series de tiempo, son curvas de luz en astronomía, que se sincronizan con este cruce de datos y se clasifican. Entonces este es el clasificador tardío, que está basado en la serie de tiempo. Esto también nos permite clasificar y hacer ciencia. Otras cosas que estamos trabajando son servicios de predicción, es decir, dado el comportamiento de un objeto hasta esta fecha, yo espero que en una semana este sea su brillo, y eso me permite entonces programar observaciones de forma masiva en otros telescopios. También estamos trabajando muy intensamente en buscar outliers. Hay varios grupos que están trabajando en esto en la colaboración. Y también estimar parámetros físicos, que al final es para hacer la ciencia. ¿Cómo funciona esto? En más detalle, Perdón, me tenemos... gustaría hacer una pregunta. Adelante. Hola, Francisco. Mencionaste hace algunas transparencias atrás, slides atrás, el tema de la interpretabilidad, que me dejó bien metido, que tú dijiste que era crucial, ¿no es cierto? En cierto modo. La pregunta es, ¿se puede de alguna manera automatizar esa interpretación, digamos? O sea, porque requiere de un mapeo de algo hacia algo, ¿no? O sea, ¿hay alguna herramienta que permite hacer algo parcialmente, digamos, ese proceso de interpretación de forma automática, digamos? Sí, de hecho, estamos trabajando en ello, pero básicamente requiere un modelo. Tener un modelo físico parametrizable que tú puedas ajustar a los datos. Esa es como la versión más básica de lo que uno podría hacer. Pero después cuando puedes ser más general y pensar qué pasa cuando tengo muchas familias de modelos y ni siquiera sé de qué clase es el objeto que quiero interpretar. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de análisis bayesiano importante, tomando en cuenta no solamente los posteriors, sino que también la evidencia el término de evidencia de las probabilidades. Pero mi sueño es como tener que en el stream de datos yo pueda decirte, por ejemplo, si hay una supernova, decirte cuál es la masa y la energía de la explosión, cuál es el progenitor, y de forma rápida y automática. Los modelos que yo ¿Cuál uso hoy sería, día. Uh-huh. no, pero es que ¿cuál sería la diferencia entre ese resultado de ese proceso de interpretación a ese nivel de granularidad, digamos,
con lo que fue detectado en la primera etapa, digamos, que se ve en la primera etapa, que no es algo que no está reconociendo, sino hasta el momento de interpretar, digamos. Sí, yo creo que, claro, la diferencia está entre la fenomenología y la naturaleza misma del objeto. O sea, yo puedo decir, ya, yo veo un objeto que se mueve así, que tiene una curva de luz que es sinusoidal, qué sé yo, pero de ahí a decir, esta es una estrella de tipo, no sé, R lira, B, C, qué sé yo, y hablar de la naturaleza del objeto, hay un gran paso, en mi opinión. Ya, y ahí la Y de hecho, interpretabilidad es clave. sí, sí. Ok, ok. Ok, Pero gracias. también está el tema de los estudios causales, y eso ya es un tema futuro y tiene un tremendo potencial también. Bueno, sí, eso me interesa en particular, digamos, o sea, el Ujú. tema está ligado al tema de interpretabilidad y creo que ahí, digamos, poder de alguna manera automatizar parte de ese proceso, o poner cosas en contexto, digamos, es un tema muy interesante Sí, bueno, me intriga, digamos. sí, no, está muy abierto. Ujú. Bueno, siguiendo, claro, les hablaba de, bueno, un poco más de detalle de cómo funciona esta pipeline, todos los pasos, y en particular, la forma como levantamos estos pasos de la pipeline es con un framework que desarrollamos, que es el Alert Processing Framework, lo pusimos así, y básicamente lo que hace es que rápidamente puedes agregar pasos en esta secuencia de pasos. Y eso va a permitir eventualmente que un investigador externo que tenga su caso científico diferente agregue un paso y nosotros lo enchufamos a esta pipeline y produce los resultados que esa persona está interesada. Entonces acá les muestro un video que preparamos para una reunión anual del SST que muestra un poco la idea. Entonces, si tienes un objeto en el cielo que lo observa un telescopio, el telescopio lo manda a un clúster y un clúster detecta algo y crea una alerta. Eso se llama el stream de CTF. Y esto produce distintas cosas, como por ejemplo se va a guardar un archivo a S3 en Amazon, se hace crossmatch, el cruce, se clasifican las imágenes. Luego, si tienes la información de la serie de tiempo, empiezas a armar una curva de luz, una serie de tiempo, la caracterizas, la clasificas, buscas outliers, y finalmente con toda esta información tú puedes crear un stream de salida, que en el fondo tiene propiedades físicas, o mejor dicho, una clasificación y propiedades más bien fenomenológicas. Y para esto, lo que hemos tenido que pensar bastante es cuál es la taxonomía que vamos a usar. Porque esto en el fondo determina qué puedes hacer con el stream de datos que estamos produciendo. Entonces, esta es una taxonomía simple que estamos usando hoy día. Y en realidad, pues, en astronomía hay muchísimas más clases, pero estamos partiendo de a poquitito, de forma jerárquica. Entonces, a medida que te llega una alerta, tú dices primero, bueno, es un transiente, es un objeto estocástico, es periódico, y luego vas refinando tu clasificación. Y en este momento, esta es la taxonomía que estamos usando. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos de imágenes. O sea, acá tienen núcleos activos de galaxias. Esto es lo que se ve. Supernovas. Acá se alcanza a ver a veces la galaxia, o a veces no tanto. Estrellas variables, que generalmente están rodeados de otras estrellas, y son fuentes más bien puntuales. Asteroides, que son objetos que aparecen solamente en la imagen de ciencia, esta ciencia, referencia, diferencia. Y artefactos, problemas en la recta, columnas malas, estrellas muy brillantes cerca, etc. Entonces, el primer clasificador lo que hace es clasificar estas 5 categorías. El segundo clasificador de curvas de luz, acá les voy a mostrar algunos ejemplos también, tienen cosas transientes, son explosiones de estrellas. Acá hay 4 clases, así se ven las curvas de luz. Objetos estocásticos, que estos son objetos que generalmente tienen asociado un disco de acreción, un disco que está alimentando a un objeto central, que puede ser una estrella o un agujero negro. Y así se ven las curvas de luz. Objetos periódicos, que si uno calcula un periodo y dobla la curva sobre su periodo, se ven así. Entonces, esto es lo que estamos clasificando hoy día, para que tengan la sensación de lo que hay. Para clasificar esto, usamos Machine Learning. Y cuando uno usa Machine Learning, es muy importante conseguir un buen set de entrenamiento. Se está usando Machine Learning supervisado.
Y acá pueden ver la distribución en magnitud, que esto tiene que ver con qué tan débil es el objeto. Los objetos más débiles están acá. El telescopio llega hasta acá porque ya más allá no puede detectar nada. Y lo que pueden ver es que distintas clases de objetos, los periódicos, los estocásticos, los transientes, tienen distintas distribuciones de magnitudes. Y el set completo etiquetado es esta línea naranja, que no es exactamente igual a el set no etiquetado. De hecho, se distribuye un poco diferente. Entonces tenemos este problema de que nuestro set etiquetado no es necesariamente representativo del set no etiquetado, que es algo que uno en principio no debería hacer, pero eh, esa es la realidad. Cuando no es tan fácil etiquetar objetos en astronomía. Y hay que considerar que el SST va a extender este diagrama hacia la derecha hasta magnitud 25, o sea, mucho más profundo que lo que estamos hoy día procesando. Entonces, los dos clasificadores que tenemos, les presento acá su matriz de confusión, que básicamente muestra las etiquetas reales versus las predecidas. Si esta matriz es diagonal, el clasificador es perfecto, y si no, entonces hay confusión. Y pueden ver que en ambos casos las matrices son bastante diagonales. Y el clasificador de estampillas de imágenes tiene una taxonomía más sencilla que el de curvas de luz, donde tenemos más información. Y acá pueden ver los transientes, los estocásticos y los periódicos. Uno puede comparar ambos clasificadores y ver qué tan consistentes son. Y acá se ve que sí, en general son bastante consistentes. Estas son las clases previstas por el clasificador de estampilla, y estas son las clases previstas por el clasificador de curvas de luz. Y estos son los transientes, los estocásticos y las estrellas variables. ¿Y cómo clasificamos las imágenes? Usamos una red convolucional, una red neuronal artificial, y lo que hacemos básicamente es estas tres imágenes de ciencia, referencia y diferencia, se la entregamos a la red de forma rotada, en 4 rotaciones diferentes, y estas rotaciones son ingeridas por la red en distintas capas que luego se funden, haciendo lo que se llama el cyclic pooling, que básicamente promedian el resultado de las redes rotadas. A esto se le agrega metadatos, como por ejemplo en qué parte del cielo está, y finalmente se usa para predecir una de 5 clases, las probabilidades de cada una de las 5 clases. Y este es trabajo de Rodrigo Carrasco Davis, un paper que recién apareció en Archive. En el caso de las curvas de luz, de la serie de tiempo, hemos probado también aprendizaje profundo, deep learning, pero lo que está funcionando mejor en este momento es Random Forest, que es uno de los métodos más clásicos hoy en día de Machine Learning. Entonces, ¿qué consiste este método? Primero, caracterizar la serie de tiempo, medir todo lo que uno pueda medir de la serie de tiempo. Acá estamos usando, por ejemplo, algunos features, características que Susana ha estado investigando, también algunas librerías públicas que existen de hace tiempo, pero enfocado en distintos tipos de objetos. Una vez que la caracteriza y tiene una estructura jerárquica definida, entrena estos clasificadores usando Bootstrap y balanceando. ¿Qué significa esto? Sampleo de los sets de datos original, y creo distintas muestras. Y cada muestra la balanceo de tal forma que cada clase esté igualmente representada. Y recién ahí entreno el árbol, o los árboles, en este caso. Y finalmente votan y deciden cuál es la clase. Y esto es lo que mejor resultado nos ha dado hasta el momento. Aparte de mirar la matriz de confusión, que es lo clásico que uno hace cuando estudia Machine Learning, nos preocupamos mucho de mirar el set de datos no etiquetados. Y esto es porque sabemos que la distribución del set de datos no etiquetados no es representativa del set etiquetado. Entonces, esto es una comprobación extra que hay que hacer, que es que ver que los resultados tengan sentido físico. Por ejemplo, que los asteroides se encuentren efectivamente en el plano del sistema solar, que las estrellas variables se encuentren en el plano de la galaxia, o que los AGN y las supernovas estén fuera del plano de la galaxia. Entonces son comprobaciones adicionales que tenemos que hacer antes de poner un modelo en producción. Lo mismo lo hicimos esto era para el clasificador de estampillas, lo mismo hicimos para el clasificador de curvas de luz, y por ejemplo acá los objetos
que deberían estar en el plano de la galaxia, efectivamente lo están, y los objetos que no deberían estar en el plano de la galaxia, efectivamente lo están. Estas son comprobaciones. Estas son las clases, también estudiamos la distribución de clases predichas, para ver si tienen sentido físico, y también, esto también nos damos cuenta que sí, que por ejemplo, los objetos transientes tienden a ser mucho menos comunes que las estrellas variables. Eso efectivamente es así en el stream de alerta, tanto en el clasificador de estampillas como en el clasificador de serie de tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta a otro? Sí, Francisco? claro. A ver, me dejaste metido con esto de los metadatos. Tal como lo entiendo yo, esos metadatos de alguna manera ponen restricciones, ¿cierto? Son restricciones semánticas de sentido. Y la impresión que me dio de lo que dijiste, puedo estar equivocado, es que tú las chequeas al final. ¿Hay alguna manera de integrar, digamos, esos metadatos, esas restricciones semánticas en el proceso de aprendizaje, en la generación de los árboles del Random Forest? Sí, en realidad esos metadatos sí están incluidos. Pero lo que yo dije fue otra cosa que en realidad que es que, como el set de, o sea, por ejemplo acá lo puedes ver en la red neuronal, se agregan al final del entrenamiento, o sea, durante el entrenamiento, pero después de las capas convolucionales. En el caso del Random Forest, son parte también de las características que son input para el Random Forest. Pero en realidad lo que yo me refería es que no basta con mirar la matriz de confusión, porque los datos del set no etiquetado no son representativos del set, del set etiquetado. Ok. Entonces tenemos que hacer comprobaciones adicionales que normalmente uno no haría. Y esto, claro, o sea, los metadatos están acá incluidos en este entrenamiento. Ya. Tal vez cortito, bueno, no sé, sumo eso, tal vez no. ¿Sí? Pero ¿tiene alguna sensación de por qué Random Forest le está dando mejores resultados que otras técnicas? Sí, sí, buena pregunta. En realidad, yo creo que el conocimiento que está embebido en todos estos features es más grande de lo que pensamos. Eh, y la verdad es que a mí me sorprendió también que el Random Forest siga ganando. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es como buscando técnicas de traspasar el conocimiento del Random Forest a redes neuronales. Distintas formas de hacer eso. Pero yo creo que todos creemos que, o no sé, tal vez yo creo que, que eventualmente las técnicas de aprendizaje profundo le van a ganar. Creo que tiene también algo que ver con justamente eso de que el set no etiquetado, bueno, eso es un aspecto adicional, que el set no etiquetado no es representativo, entonces las características a mano como que generalizan mejor en general, porque tienen algo de física en algunos casos. Pero es un tema que me intriga también. Ok, ya, Sí. gracias. Ya, entonces, hablando ya de resultados, acá pueden ver que hemos reportado muchas supernovas y 471 de esas supernovas han sido clasificadas espectroscópicamente por algún grupo en el mundo. O sea, realmente es un impacto súper grande que, que estamos teniendo gracias a que estamos usando estos datos únicos de ZTF y tenemos la inteligencia artificial conectada. Y en realidad hemos reportado casi 3.500 candidatos a supernova. Y creemos, o sea, como del orden de 9 por día. Y creemos que el 70% más o menos de lo que reportamos termina siendo efectivamente supernova. Y acá, bueno, acá hay una muestra más chica, que son las más brillantes, que la comunidad ha ido a observar con otros telescopios. 471 de ellos se confirmaron. Bueno, acá hay distintas métricas que tienen que ver con qué tan rápido son descubiertos los objetos en su primera detección. Y han salido objetos muy interesantes que han sido seguidos desde todo el mundo, en el espacio. En realidad es muy interesante lo que está pasando. Bueno, ¿y cómo se accede a todas estas herramientas? Hay interfaces web que hemos construido. También están las APIs. Tenemos muchos Jupyter Notebooks que hemos desarrollado centrados en distintos casos de uso. Entonces la idea es como facilitarle a los astrónomos el primer paso de entender cómo acceder a los datos y las cosas típicas que uno haría si uno trabaja en supernova o en estrellas variables, etc. Y también un stream de salida, que es básicamente el producto
más importante para un broker. Estos son algunos ejemplos. Este es nuestro Explorer, que pueden ver como información de distintos objetos, mapas en de otros telescopios, las alertas individuales, las clasificaciones. El CDF Explorer, también tenemos el Supernova Hunter, que nos permite descubrir supernovas todos los días. Entonces tenemos un equipo que está mirando esta muestra filtrada con Machine Learning para elegir candidatos a supernova. Y bueno, tenemos, como mencionaba, muchos Jupyter Notebooks centrados alrededor de varios casos científicos. Entonces, a ver si alcanzo a hacer una demo ahora. Entonces, lo primero es, la página de la colaboración es alerce.science, y que pueden ver, por ejemplo, si quieren saber cómo funciona la pipeline, acá está la información. Y pueden acceder a los servicios que ofrecemos, que son, por ejemplo, el Explorer, el Supernova Hunter, la API. Acá está todo súper documentado. Hacemos un esfuerzo súper grande por documentar. Y me voy a ir al Explorer nuevo. Esto está en desarrollo, y les quiero mostrar lo último que estamos haciendo. Entonces acá lo que tienen es una zona de búsqueda, que por ejemplo digo, ya, muéstrame todos los objetos que según el clasificador de curvas de luz es una supernova tipo 1A. Entonces yo puedo buscar, rápidamente muestro los resultados. Acá hay 4000 objetos que son candidatos a ser supernova. Acá muestro el primero. Y acá pueden ver, por ejemplo, su serie de tiempo, la curva de luz. ¿Qué información hay en otros telescopios? Las alertas asociadas a cada uno de los puntos de la curva de luz. Si yo puedo ir moviéndome entre ellos. Y acá tengo un plot, un diagrama de radar, un radar plot, que me muestra las probabilidades. Entonces en este caso, acá veo que la probabilidad de ser supernova tipo 1A es 0,56, y también hay alguna probabilidad de 0,1 y tanto de ser supernova 1BC o supernova tipo 2. Nos podemos mover entre distintos objetos que busqué recién. Entonces ese es el Explorer, el ERSA Explorer. Les voy a mostrar también el Supernova Hunter, que es la página que usamos para buscar supernova. Entonces acá pueden ver la distribución de los objetos que son candidatos a supernova de las últimas 48 horas. Busquemos las últimas 24 horas, los más fresquitos. Y acá, por ejemplo, hay el primer candidato, acá se ve la galaxia, y ahí hay un punto que efectivamente parece ser una supernova. Siguiente candidato, en este caso no estoy seguro, puede ser que esta estrella brillante haya causado un problema acá. Siguiente candidato, también hay algo que cambió en el centro de esa galaxia, y así sucesivamente. Y esto, si se fijan acá, yo puedo decir, en realidad yo creo que esto no es un buen candidato, entonces lo reporto, y eso nos enriquece nuestro set de entrenamiento. Entonces, todos los días estamos mejorando nuestro set de entrenamiento de esta forma. Sí. Eso, y bueno, ya terminando, hay muchas preguntas abiertas, muchas preguntas que se pueden seguir investigando, que tienen que ver con Machine Learning, con cómo ponerlo en producción, la caracterización física, interpretabilidad que hablábamos, y realmente la cantidad de problemas son enormes que uno puede atacar. Y para terminar, acá está mi slide final, y no se lo voy a leer porque ya se me está acabando el tiempo. Así que, bueno, eso. Gracias. Muchas gracias, Francisco. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ahí, Camilo Gómez, adelante. Hola, Francisco. Hola, Camilo. ¿Qué tal? ¿Y tú? Tanto tiempo. Francisco, bueno, felicidades por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera es, desde la curiosidad, ¿qué impacto tiene clasificar mal un objeto astronómico? Y la segunda, cuando en el cazador de supernovas, si no estoy mal, uno reporta, o en el caso contrario dice, sí, esto podría ser una supernova, ¿cómo enriquecen los modelos? Por ejemplo, que yo diga que sí, creo que es una supernova en el proceso de entrenamiento. Sí. Bueno, en el caso, primero la pregunta era ¿qué impacto tiene clasificar mal?
depende de cómo lo reportas. O sea, si clasificas mal y gatillas observaciones en un telescopio de 8 metros, estás botando a la basura miles de dólares de tiempo de telescopio. Entonces, para llegar a hacer eso, tienes que tener un umbral muy alto en tu clasificación. Pero por otro lado, tener una fracción, no sé, en nuestro caso es como 20-30% de objetos malos, creemos que el impacto, o mejor dicho, la balanza entre lo que puedes ganar de observar un objeto muy joven con un telescopio y tener un poco de contaminación, creemos que gana la de tener un objeto joven. Entonces, pero ahí depende de a quién le pregunte. Ya. Y también la respuesta aparte también es como que estamos aprendiendo a trabajar con catálogos probabilísticos. Normalmente en astronomía trabajábamos con certidumbres en la etiqueta seguras, pero ya eso no existe. Una pregunta abierta. Y la segunda pregunta era... ¿Me puedes repetir? Creo que en el slide anterior está, o dos atrás. No, era en el demo, sorry. Sí, ya me acordé. De cómo cuando clasificabas, si etiquetabas, Sí, y eso influye en tu set de entrenamiento. claro. Sí, claro. En caso de, si tú clasificas algo como supernova, en este Ujú. momento lo que hacemos es que, antes de mandarlo a la comunidad, tenemos un equipo de 3 personas que están, o más incluso, que vetan. Ya. Y cualquiera de esas personas tiene poder de veto. Entonces la idea es mandar lo más puro posible a la comunidad. Pero Ya, pero. esos objetos no entran a nuestro set de entrenamiento. Solamente entran las supernovas que están espectroscópicamente clasificadas. Perfecto, ya. En el caso de los BOGUS, de los objetos, de los artefactos, esos sí entran automáticamente a nuestro set de entrenamiento. Ya, entiendo. Sí. Sí. Muchas gracias, Francisco. ¿Alguna otra pregunta? Francisco, yo tengo una pregunta. Con respecto a los modelos físicos que hablaste, parece que en astronomía todavía hay gran carencia de tener buenos modelos físicos, ¿sí? ¿Cómo se van Depende del área. depende del área? ¿Cómo se va a alimentar Sí. el streaming de datos que se va a recibir en la creación de buenos modelos físicos? Sí, bueno, ahí depende de lo que quieras hacer. O sea, hay modelos físicos que son, por ejemplo, para, no sé, cómo se eclipsa una estrella, que en realidad es un problema casi geométrico, que es bastante sencillo. Pero si quieres un modelo de cómo explota una estrella y cómo se propagan los fotones dentro del eyecta que se está expandiendo, o sea, como que en realidad son muchas variables que hay que controlar. Y yo creo que va a ser imposible tener, no sé si es imposible, pero muy difícil tener un modelo que pueda ajustarse bien a todas las observaciones. Pero sospecho que lo que va a pasar es que vamos a trabajar cada vez más con emulación, emulación de modelos físicos, donde aprendes a producir algo que se parece a un modelo físico en base a modelos físicos detallados. Eso por un lado, y también como métodos que resuelven ecuaciones diferenciales de forma aproximada también. Usando GPU y usando Machine Learning. Entonces hay mucho trabajo en eso. Por ejemplo, embeber la física en Machine Learning para poder resolver la microfísica. Y entonces rápidamente tener el modelo calculado de una explosión. Pero entonces no necesariamente este boom de datos te va a ayudar a la creación de estos modelos. Más bien para comprobarlo. O sea, te va a ayudar la creación en rechazar modelos. ¿Sí? Que va a tener mucho más poblaciones a las que antes no tenía acceso y va a ver cuál es el espacio de parámetros que realmente cubre esta familia de objetos, la red física que tenemos mala. De hecho, eso nos pasó en Higgs, que todos los modelos estaban malos en la fase temprana de la supernova, porque no había datos. Entonces, había libertad para hacer lo que uno quisiera. Ya, súper. También está algo que está haciendo Guillermo Cabrera, uno de sus estudiantes en Concepción, es tratar de mezclar modelos físicos, entrenar una red para que con modelos físicos sea capaz de predecir el posterior cuando te enfrentas a nuevos datos.
Eso sí que es como un sueño, pero es difícil. Ya. Pero está resolviendo o se está avanzando, es promising o Está avanzando lento, lento. ya, Difícil. qué bien. ¿Otra pregunta, Camilo? ¿O no? Ah, yo no saqué la manito, parece. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, Francisco, muchas gracias entonces por tu charla. Gracias por la invitación y ojalá les sirva. Y bueno, que empecemos a colaborar más prontamente. Y queda abierta la invitación Ujú. para los interesados. Ya, pues muchas gracias a todos por asistir a este seminario y nos vemos en 2 semanas más con otro seminario, esta vez de un estadístico. Ya, porque estén muy bien. Gracias. Cuídense. Gracias, Chao. Francisco, muy interesante tu presentación. Gracias, chao. Chao, Chao. chao.